Sí, de a poquito, sí, empiezan, además de los cuidados por COVID, los cuidados del invierno clásicos, ¿no? Que eso ya lo tenemos un poquitito más estamos más cancheros, pero bueno, no hay que descuidarse, ¿eh? Así es, así es. Y bueno, justamente de eso queríamos hablar con usted, ¿no? Esto de que no hay que descuidarse y preguntarle si está o no preocupado por la situación, la actual situación epidemiológica en nuestro partido, porque estamos viendo que de a poquito los casos van subiendo, por ahí baja un poquito, pero se mantienen altos, ¿no me parece? Sí, venimos, la verdad que nosotros viendo el comportamiento de la cantidad de casos ya hace varias semanas. Ustedes saben que tuvimos un verano un poquito mejor, con la mitad de casos que tenemos ahora, entre mediados de enero hasta marzo, si quieren por decirlo así de alguna manera, pero lógicamente, como ocurre en toda pandemia, la extensión geográfica nos toca también a nosotros. Venimos con un aumento, como dijiste bien vos claramente, ¿no? Paulatino, despacito, con varias personas que se recuperan, como ayer, que recibieron 9 altas, pero tenemos 13 casos nuevos positivos confirmados, como también tuvimos 17 que hemos descartado por estudio en el día de ayer, claro. lo cual hace que, lógicamente, el número de casos de hoy sea 71 en total, activos, positivos, que están cruzando la enfermedad, y que tenemos en total, desde que arrancamos la pandemia, acumulados 2.100 casos de pacientes que han dado positivos, ¿no? Entonces, si bien el aumento se da, lógicamente, porque estamos en presencia de una pandemia, creo que la preocupación, Aldo, siempre está, porque la preocupación es la capacidad de respuesta del sistema de salud, ¿no? Eso creo que es la cosa más importante que tenemos que tener presente. ¿Hay una mayor cantidad de hisopados? O sea, la gente va y está acudiendo al hospital porque o tiene síntomas o está preocupada o quiere asegurarse bien. Pero no solamente se están hisopando aquí, también recibimos hisopados de los privados, se hisopan no solamente en el hospital de acá, sino en Villalonga, en Estroeder, y también en los privados. Sí, hay síntomas que la gente los tiene un poco más alerta, lógicamente, y siempre nosotros hacemos la evaluación, digamos, del mejor día, por decir de alguna manera, el hisopado, para tratar de minimizar el falso negativo, ¿no? Estamos con una cantidad de hisopados bastante constante. En Patagones se siguen realizando en el hospital, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. En Carmen, ¿no? En Patagones se siguen realizando en el hospital. Y por ahí también aportarte a la idea, si me permitís un segundito, independientemente de la ciudad cabecera, que nosotros hoy, de la cantidad de activos, tenemos 54 de los 71 totales, también contarle a los vecinos que, lógicamente, todo el partido de Patagones tiene casos, ¿no? Poquita cantidad, pero tiene. En San Blas sigue habiendo 2 personas positivos, en Pradera hay 2, en Estrada hay 3, en Villalonga hay 10. Cuestión que no ocurría como ocurrió hace unos días atrás, que era más cantidad en Estroeder, con un pequeño brote que después bajó. Entonces, también ver esta realidad, ¿no? Que estamos atentos y alertas, obviamente, si bien hoy, por supuesto, la gran preocupación siempre es lo que compartimos todos en los medios, en todos lados, ¿no? Las camas de terapia, los respiradores, etcétera. A pesar de toda esta gente, nosotros tenemos en todo el partido de Patagones 5 pacientes COVID positivo internados, 2 en Villalonga y 3 acá, de los cuales 2 nada más están utilizando asistencia ventilatoria mecánica. Pero bueno, no olvidemos también que tenemos ocupadas camas por pacientes con otras patologías, claro, ¿no? Claro. Solo COVID la cuestión. Hay pacientes con cuestiones cardiológicas, ACV y etcétera, que también requieren internación. ¿Cómo estamos, usted mencionó camas, en porcentajes en todo el partido, digamos, de camas libres, ¿no? No, hoy no tenemos problemas. Por ejemplo, en un área crítica como clínica médica estamos al 50% de la ocupación. En el interior es mucho menos, porque en el interior hay
hay mucho menos cantidad, alrededor de un 20% de camas ocupadas. En terapia, por ejemplo, hoy hay 2 camas ocupadas, de las 4 totales, pero en intermedia, que está al ladito, pegadita a la terapia intensiva, que hay más disponibilidad de camas, tenemos 3 pacientes internados. O sea que hoy no tenemos, gracias a Dios, y ojalá que sigamos así, una saturación respecto del número de camas. Por eso digo, independientemente del número y del número de positivos y etcétera, lo que nos tiene que mover e interesar, además del número y del aislamiento que tiene que hacer el paciente y los contactos estrechos, además de eso, nos tiene que interesar, obviamente, la respuesta en sí, de cuando un paciente necesita un lugar de internación preocupante, como está pasando, por ejemplo, en el AMBA, ¿no? Que es muy preocupante la situación sanitaria de ese conglomerado. Yo le preguntaba hoy, o le preguntábamos por el tema de de los hisopados, si se hacían en el hospital, porque a veces uno que ha pasado por ahí y que también nos han contado, parecería que por momentos hay mucha gente, no sé si ese es el término exacto, pero hay bastante cantidad de personas y uno no sabe en qué estado se encuentran, ¿no? Eso no puede transmitir algún contagio. ¿También no se pensó en hisopar en otro lugar alternativo? ¿O es muy difícil desde la logística? No, el tema es que en el hospital tenemos todo armado como para el paciente, porque vos, una vez el paciente se hisopa de acuerdo al criterio médico, no es el hisopado por el hisopado mismo, ¿no? Digo, cuando el paciente se acerca a la parte del respiratorio del hospital, tiene una entrevista médica, no es el hisopado como técnica solamente. Digo, si un paciente empieza hoy con síntomas y viene a hisoparse, lo más probable es que la gente de telemedicina o el médico que lo asista le diga, mirá, mejor venite mañana o pasado mañana, te quedas aislado, porque si yo te hago y te da altamente un falso negativo. Bien. Entonces no se trata solamente del hisopado como técnica, se trata del hisopado en un contexto clínico. Si viene un paciente y me dice, mira, yo estuve con Aldo, por ejemplo, que dio positivo y empecé con pérdida del gusto y del olfato, ese paciente se asume como positivo, directamente ni se hisopa. Pero eso es parte de la consulta médica, ¿sí? No veamos solamente el hisopado, porque por ahí el hisopado te puede dar negativo hoy, pero la persona puede ser igual infectante y se queda tranquila y se entiende lo que digo, ¿no? Sí, sí. Y se va con la recomendación médica de lo más importante de todo esto, que es el aislamiento de la persona sospechosa y de los contactos, obviamente, ¿no? Bien, o sea que, digamos, por el momento con el hospital para esa tarea está bien, diría usted. Hasta ahora sí, no tenemos ningún problema. Y después algo que siempre se lo he querido preguntar, el tema de las altas. Uno observa en la televisión, especialmente Capital Federal, otros lugares, que daría la impresión que las altas se dan de una manera distinta como se dan acá. No sé a qué y en este sentido, por ejemplo, a veces... obviamente, con el seguimiento telefónico, el contacto, y a punto de partida de eso, se dan las altas. ¿Vos te referís a la cantidad de días? No, yo digo, por ejemplo, he observado en lugares, no sé si es que son clínicas, ¿no?, que antes de darle el alta, ya una vez contados los días, después le hacen como o sea, lo invitan al hospital o a la clínica, le hacen como un chequeo rápido, a ver cómo está, para ver si realmente está bien. Acá lo que uno ve es que las altas se dan de manera telefónica, no sé si eso se ha modificado ya. Se hace un seguimiento y se hace un seguimiento de los pacientes. En caso de que el paciente requiera asistencia médica, se lo deriva, obviamente, ¿no? Y no se da el alta hasta que el paciente no está de alta clínica. En aquellos pacientes que están por seguimiento estables, bien, que no presentan ninguna complicación, ese paciente es el que recibe el alta más rápida, digamos, pero el paciente que requiere asistencia enseguida se lo convoca a través del área correspondiente para que o se interne, o se haga una placa, o se empiece algún tratamiento puntual, porque uno no sabe, ¿no?, la evolución, que es lo que puede suceder. Claro. Uno pensaba que tal vez, como simple observador, ¿no?, uno veía tal vez la diferencia. Pero dudo que los hospitales, con el desborde que tienen hoy los hospitales, sean provinciales o municipales del AMBA, puedan tener la capacidad de respuesta para evaluar cada uno de los pacientes, digamos, para poder dar un alta
clínica. No. De hecho, desconozco cómo están haciendo el tema de seguimiento nosotros, porque tenemos un número relativamente bajo, digamos, como para poder hacerlo, pero bueno, habrá que recalcular si la cosa se desborda, que esperemos que no. No, está bien. La pregunta era porque digo, tal vez uno entiende que aquí hay menos recursos y se complica un poco más, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo he visto y he escuchado distintos testimonios, cómo les dan el alta a algunos, y es distinto a cómo se lo dan el acá. Alta del paciente requiere eso, ¿no? Se está cortando, Doc. Lo estoy perdiendo. Hola, ahora. Ahora sí. No, te decía que el alta del paciente, si es un paciente que interviene en el sistema de salud, por ejemplo, que está internado, que requiere un tratamiento, bueno, no se le da el alta hasta que no culmine, obviamente, todo el tratamiento, ¿no? Perfecto, bien. Una más, 71 casos creo que dijo no activos tenemos. Sí, el intendente habló con nosotros días atrás y él también se manifestaba preocupado por la situación, pero eran muchos menos los casos, ¿no? Por lo menos 10, 15 casos menos. ¿En qué momento de cantidad de casos activos tenemos que decir estamos complicados aquí en Patagones? Nosotros, viste que vamos reportando, ¿no? Vamos reportando, todos estos números llegan a la región y la región manda a provincia. Es en la provincia que ellos califican. Por ahora no hay un número exacto, ¿no? No, pero digo, por la cantidad de habitantes. Claro, pongamos el corte en 100. No, tiene que ver con el tiempo, la cantidad, la duplicación de casos en base al tiempo, y se hacen unos cálculos que directamente lo hace la provincia y dice, bueno, mira, Patagones le pasó esto los últimos 15 días, cambiamos de fase, bajamos de fase y subimos de fase. ¿Se entiende? Es un análisis estadístico que lo hace la provincia y nos va diciendo, cambian de fase o regresan, y si cambiamos de fase a 3, por ejemplo, las restricciones son esta y esta. Por ahora, nosotros seguimos dentro de fase 4, la provincia nos ha calificado así, de acuerdo al reporte epidemiológico, pero bueno, ustedes habrán visto también en los reportes de la región, que hay localidades de la región realmente un poco más saturadas. Sí, ¿no? Entonces, Bahía Blanca, por ejemplo. Claro. Entonces, no, perdón, no, claro, estamos cerca, es verdad. No, yo no le preguntaba sobre el cambio de fase, sino usted como médico decir, bueno, a ver, tenemos 71 casos activos, si llegamos a 100, me parece que vamos a estar complicados. Eso no. Es que ya nos pasó el año pasado, Aldo, viste que teníamos más de 100. Sí. Lo que no importa el número, hoy no importa el número total, lo que importa es la duplicación. Sí, y ¿sabes qué? La respuesta, porque si son, supongamos, ¿no? 120 casos leves, que ninguno requiere internación, es una cosa. Ahora, si son 120 casos moderados a graves, que 60 requieren internación, es otra. Perfecto, se entiende. Hoy la preocupación pasa, ya no, obviamente, por evitar el contagio de la pandemia que está en todos lados, hoy la preocupación pasa por un criterio clínico, digamos, por cómo tenemos que responder ante un paciente, cómo podemos y tenemos que responder ante un paciente que requiere la asistencia hospitalaria, lógicamente. El leve, que son la gran mayoría, tiene que quedarse en la casa, tiene que quedarse aislado, se entiende, ¿no? Sí, si son 120 leves que están todos en la casa, bárbaro. Ahora, complicado estaríamos si son esos 120 que pusimos el número, que requieren internación, por ejemplo. Perfecto. Ese es el concepto que tiene que quedar claro. Bien. Doc, usted cuando empezamos a hablar empezó a enumerar, bueno, tantos casos en San Blas, tantos casos no sé. Sí. ¿Por qué eso no se da a conocer en los partes de prensa? Porque, o sea... Eso lo damos una vez por semana, hacemos un resumen, que son los días lunes, que creo que ayer lo deben haber visto. Eso se da, no se informa como placa, digamos, porque si no sería una cantidad muy importante, es una cuestión de que se pensó desde estrategia, damos el número total, los días lunes desagregamos la información y lo colgamos en las redes sociales. Bien. No, porque ayer, si lo vieron, también habla del número de camas y etcétera. Claro, sí, perfecto, pero digo porque es una manera también que los que vimos en las distintas localidades, digamos, bueno, tenemos que cuidarnos, acá hay más casos, acá hay menos casos, no sé. Y la otra, Doc, ¿piensan volver a dar esos informes? Yo sé que es agotador, ¿no? Pero por ahí en este tiempo esos informes, no sé si no eran tampoco conferencias de prensa, ¿no?
No, pequeños informes, pequeñas salidas diarias. Sí, la verdad que en su momento, en el verano, se cortó. No, porque es una manera... Lo vamos a ir evaluando, sí, Claro. no habría ninguna dificultad, y por supuesto que si la situación sanitaria amerita, lo vamos a ir comunicando las veces que tengamos que comunicarlo. Tampoco la locura como los primeros días, que Claro, pero bueno, claro. era todo un aprendizaje que iban cayendo de a un caso a las 4 de la tarde, reportábamos una, Sí, a las 6 sí. de la tarde otro, reportábamos una locura, no llegábamos nunca con la información. Pero bueno, esto era una locura para todos, en realidad, no estábamos todos atrás de esa información, ¿no? Sí. Ahora tenemos un reporte diario, un reporte semanal ajustado a la cantidad de habitantes del interior y de aquí, etcétera, y bueno, a disposición de los medios como siempre, ¿me entiendes? Bien, ¿y se pensó o no? Y la última ya lo libero porque no quiero que se enojen mis colegas. ¿No se pensó que sea una vez por semana hacer una especie de conferencia de prensa como hacen en otros lugares? No se planteó conferencia de prensa. Lo importante desde el momento es que en aquel momento donde aparecieron los primeros casos de pacientes fallecidos, ahí se empezaron a dar las conferencias, después se dejaron. La verdad que no se planteó en ningún momento desde este municipio hacer conferencias de prensa de este tipo. Después planteamos salidas diarias mías o de la doctora Mucha, claro, como para acompañar un poco, y bueno, ahí estamos, ¿no? Viendo a ver qué es lo que más sirve también, ¿no? Como para no generar sí, lo entiendo. Ni nada por el estilo, que es difícil por ahí comunicar estas cosas, ¿no? Pero bueno, por eso tampoco sirve exclusivamente una placa fría, pero bueno, tal cual. Charlar un ratito con ustedes y yo tranquilidad a la gente que los escucha, etcétera. Así que desde mi lado sabes que siempre dispuesto a las veces que quieran. Bien, y la última, nosotros lo decimos todos los días, pero no es lo mismo que lo diga usted. Recuerde una vez más las medidas preventivas, por favor. Sí, importantísimo, me parecen clave en estos momentos nuestros seguir respetando el distanciamiento social, que aunque estamos cansados creo que es la cosa más importante que podemos hacer. Importantísimo la higiene de manos, el lavado de manos, y sin lugar a dudas una de las medidas más importantes es utilizar el tapabocas, ¿no? El tapabocas o el barbijo. Aquellos que están convocados a vacunarse, por favor concurran a vacunarse. Las vacunas han demostrado eficacia en distintos trabajos científicos, y bueno, seguimos vacunando y acompañando la estrategia de la provincia respecto de vacunación en el SIC. Bien, ¿tenemos vacunas todavía? Hasta ahora sí, están vacunando en el SIC. Nosotros no, en el hospital hace un mes que no recibimos, pero el SIC está recibiendo todas las semanas y a veces 2 veces por semana. Bien. Con un registro de gente que les mandan de provincia para vacunarse, lógicamente. Claro. Doctor, le agradecemos como siempre mucho por su tiempo. Que tenga buen día. Chao, un abrazo. Gracias, chao. Igual. Escuchamos al titular del área de salud, el doctor Marco Trípodi. Bueno, luego vamos a hablar en el programa o detallar un poquitito algunas de las respuestas que nos dio, pero sí me quedo con este título. Tenemos que estar atentos y alertas a lo que pasa con la situación epidemiológica del COVID en el partido de Patagones. 9 de la mañana con 31 minutos, pausa y volvemos.